La pareja de ancianos se mudó al granero abandonado, hasta que escucharon a alguien susurrar sus nombres. La primera noche en el granero fue demasiado silenciosa. Marta sostenía una taza de té frío. Miró la ventana empañada. El viento no soplaba. Los árboles no se movieron. Todo parecía congelado en el tiempo. A su lado, Arthur se ajustó la manta sobre los hombros. Tosió suavemente. Su cuerpo estaba cansado, pero sus ojos todavía brillaban cuando la miraba. ¿Crees que tomamos la decisión correcta?, preguntó Marta sin quitar la vista de la oscuridad. Arturo sonrió, una sonrisa débil pero verdadera. No teníamos otra opción, amor, y este lugar es nuestro ahora. El granero se había vendido por casi nada, una herencia lejana, un familiar que nadie conocía realmente. La noticia llegó acompañada de facturas atrasadas y la amenaza de desalojo del apartamento. Entonces vinieron 2 personas mayores de 70 años, sin niños, sin parientes cercanos, solo el uno al otro. El granero estaba al final de un camino de tierra, lejos de la ciudad, rodeado de campos vacíos y árboles nudosos. La estructura de madera gimió como si respirara. El techo tenía agujeros, las paredes estaban cubiertas de musgo, pero era de ellos. Arthur había pasado el día limpiando el suelo. Marta organizó los pocos muebles que trajeron, una cama, 2 sillas, una mesa pequeña. Ahora, sentados uno al lado del otro, intentaban creer que todo estaría bien. Fue entonces cuando lo oyeron. Un susurro, bajo, arrastrado, viene de algún lugar dentro del granero. Marta, ella se quedó helada. La taza se le escapó de las manos y cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó demasiado fuerte. Arthur se levantó lentamente. Miró a su alrededor. ¿Escuchaste eso? Marta no podía hablar. Su corazón latía rápido, fuerte. Arturo, ahora era su nombre. La voz vino desde arriba, desde el entrepiso, de la parte del granero que aún no habían explorado. Arthur agarró una linterna. La luz tembló en su mano. «Debe ser el viento», dijo, pero su voz era débil, sin convicción. «No hay viento», susurró Marta. Se quedaron quietos, escuchando. Volvió el silencio, pero algo había cambiado. El aire estaba más pesado, como si alguien estuviera mirando. Arthur subió lentamente los escalones de madera que conducían al entrepiso. Marta lo siguió. Ella sostuvo su abrigo con fuerza. Allí arriba había cajas viejas, herramientas oxidadas, una silla rota, y en un rincón, escondido bajo un paño polvoriento, un espejo. Arthur iluminó el reflejo. El cristal estaba roto, cubierto de manchas oscuras, pero lo que les hizo detenerse fue otra cosa. En el espejo detrás de ellos había una sombra, una figura inmóvil, propiedad. Marta se volvió rápidamente. No había nadie. Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Bajemos», dijo, tomándole la mano. Volvieron abajo. Cerraron la puerta del entresuelo con una tabla, pero el susurro volvió, ahora más cerca. «Marta, Arturo». La voz sabía sus nombres, sabía quiénes eran. Marta se sentó en la cama. Estaba temblando. «Alguien está aquí, Arthur. Alguien sabe que estamos aquí». Arthur se arrodilló frente a ella. Él tomó sus manos. «No dejaré que nada te haga daño. Vamos a descubrir qué es esto, juntos». Ella lo miró a los ojos, y él creyó, porque en 50 años de matrimonio, él nunca la dejó sola, y no empezaría ahora. Pero afuera, en la oscuridad, algo estaba observando, algo que conocían sus nombres desde hacía mucho tiempo. Si sientes el peso de esta historia, suscríbete al canal, porque el misterio apenas comienza. A la mañana siguiente, la luz del sol no trajo ningún alivio. Marta se despertó con la sensación de que no había dormido. Sus ojos ardieron, el cuerpo estaba tenso. El cuerpo. Arthur ya estaba de pie. Observó la puerta del entresuelo. La tabla que habían usado para cerrarla todavía estaba en su lugar. ¿Durmió?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Sacudió la cabeza. «Me quedé vigilando». Marta se levantó lentamente. Le duelen las rodillas. La edad pasó factura en las noches de insomnio. Bebieron café en silencio. Pan duro, café débil. Arturo miró por la ventana. Miró los campos vacíos. «Me voy a la ciudad», dijo, «a ver si alguien sabe algo sobre este lugar». Marta quiso pedirle que no fuera. Quería decir que tenía miedo de estar solo, pero ella solo asintió. «Vuelve pronto». Arthur besó su frente. Tomó las llaves del viejo camión y se fue. El sonido del motor se perdió en la distancia, y Marta se quedó sola en el granero. Intentó ocuparse. Barrió el piso. Organizó las cajas, pero sus oídos estaban atentos a cada ruido. Fue entonces cuando lo volvió a escuchar. Marta dejó caer la escoba. Miró el entrepiso. El tablero permaneció en su lugar. «Marta, por favor». Esta vez la voz sonó diferente, menos amenazante, casi suplicando. Subió lentamente los escalones. Le temblaban las manos. Quitó el tablero. Empujó la puerta. El entrepiso estaba vacío, pero el espejo seguía ahí, cubierto por tela. Marta se acercó, tiró de la tela y lo vio. En el reflejo, detrás de ella,
Había una mujer, joven, vestido blanco, cabello largo y oscuro. Marta se volvió rápidamente. Nada. Se miró nuevamente al espejo. La mujer todavía estaba allí, mirándola directamente, y entonces, por primera vez, la figura se movió. Levantó la mano, señaló hacia abajo, para el suelo de madera. Marta sintió que le flaqueaban las piernas. Él bajó corriendo, pero la imagen no salía de su mente. Arthur condujo por el camino polvoriento. El pueblo más cercano estaba a 20 minutos. Se detuvo en una gasolinera. Un hombre mayor atendía el mostrador, pelo gris, rostro marcado por el tiempo. «Buenos días», dijo Arturo. «Vivo en el viejo granero, allí al final del camino norte». El hombre miró hacia arriba. Su rostro cambió. «¿Ese granero?», preguntó en voz baja. Arturo asintió. El hombre salió de detrás del mostrador. Miró a su alrededor, como si comprobara si alguien más estaba escuchando. «Nadie ha vivido allí durante 30 años», dijo. «Desde que Helen desapareció». Arthur sintió un escalofrío. «¿Quién es Helena?». El hombre suspiró. Se cruzó de brazos. Era una niña, hermoso, lleno de vida. Vivía con su marido en el granero. Dicen que estaba celoso, violento. Hizo una pausa. Una noche desapareció. Nunca más se la volvió a ver. El marido dijo que ella se escapó, pero nadie lo creyó. Arturo tragó. ¿Y qué pasó con él? Murió unos meses después, ahorcado, dentro del granero. El silencio pesaba entre ellos. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Arturo. El hombre lo miró a los ojos. «Porque dicen que ella nunca salió de allí. ¿Quién sigue buscando justicia?». Arthur salió de la estación sin decir nada más. Subió a la camioneta. Le temblaban las manos sobre el volante. Necesitaba regresar, rápido. Marta estaba en el suelo, de rodillas, arrancando las tablas viejas con las manos desnudas. La mujer del espejo había señalado allí, a ese lugar exacto, y Marta necesitaba saber por qué. Las uñas se rompieron, los dedos sangraron, pero ella continuó, hasta que un tablero cedió. Debajo, cubierto de tierra, había algo, un trozo de tela blanca, sucio, rayado. Marta tiró, y entonces lo vio. Huesos, los pequeños, frágil, dedos. Ella dejó escapar un grito ahogado, cayó de espaldas. La puerta del granero se abrió. Arturo entró corriendo. Marta la encontró en el suelo, llanto, señalando el agujero. Arturo miró, y lo entendió todo. Helen nunca se había escapado. Ella siempre estuvo ahí, enterrada bajo el suelo de su propia casa. Y ahora, después de 30 años, alguien finalmente la había encontrado. Arturo abrazó a Marta. Ella tembló en sus brazos. «Necesitamos llamar a la policía», dijo. Pero antes de que pudieran moverse, lo escucharon nuevamente. «Gracias». La voz era suave ahora, agradecido, y por primera vez no había miedo en ella, solo alivio. La policía llegó al anochecer. 2 vehículos, 4 policías, un investigador canoso llamado Coleman. Acordonaron la zona, lo fotografiaron todo, quitaron los huesos con cuidado. Coleman habló con Arthur y Marta en el porche del granero. «Necesitaremos unos días para confirmar la identidad», dijo, anotando algo en una vieja libreta. «Pero por la descripción del hombre de la estación, y por lo que encontramos aquí, es probable que sea Helen Crowley». Marta sostenía una taza de té caliente. Todavía le temblaban las manos. «¿Y su marido?», preguntó Arturo. Coleman cerró el cuaderno. «Thomas Crowley murió en 1995, ahorcado, aquí mismo, en el entresuelo», señaló hacia arriba. Marta sintió un escalofrío. «Así que era verdad», murmuró. «Él la mató». Coleman asintió. «Siempre sospechamos, pero sin cuerpo, sin pruebas. El caso quedó abierto, hasta hoy». Arturo frunció el ceño. «¿Y por qué nadie ha mirado nunca aquí?». El investigador suspiró. Thomas juró que se había escapado con otro hombre. Dijo que la vio irse, y como murió poco después, el caso quedó cerrado. Miró a Marta. «Hasta que llegues». Esa noche Marta no pudo cerrar los ojos. Arthur dormía a su lado. La fatiga finalmente lo había vencido, pero ella todavía estaba despierta, mirando al techo, pensando en Helena. ¿Cómo murió? ¿Cuánto tiempo estuvo solo ahí abajo? Y entonces Marta se dio cuenta de algo. Helen ya no susurraba. El granero estaba en silencio, pero no fue un silencio pacífico. Fue un silencio de espera. Marta se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. Afuera, a la tenue luz de la luna, vio algo que se movía. Una sombra, alto, pesado, parando en medio del campo, observando el granero. Marta sintió que se le helaba la sangre. No fue Helena, era otra cosa, algo que nunca se había ido. A la mañana siguiente, Coleman regresó. Trajo noticias. «Lo confirmamos», dijo quitándose el sombrero. «Es Helen Crowley, y hay marcas de traumatismo en el cráneo. Fue golpeada antes de ser enterrada». Arthur apretó los puños. «Entonces él la asesinó». Coleman estuvo de acuerdo. «Sí. Y ahora finalmente podemos cerrar el caso». Pero Marta no estaba, escuchando. Ella miró por la ventana, al campo vacío. «Él todavía está aquí»,
dijo en voz baja. Los dos hombres la miraron. ¿OMS? Preguntó Coleman. Tomás. Arturo se acercó a ella. Marta se murió. Han pasado casi 30 años. Ella negó con la cabeza. No, nunca se fue. Coleman intercambió una mirada con Arthur, una mirada de preocupación. Lady Marta, dijo, con voz suave, sé que todo esto fue traumático, pero Thomas Crowley está muerto, enterrado en el cementerio municipal. Marta se volvió hacia él. Sus ojos estaban firmes. Entonces, ¿por qué lo vi anoche? Parado afuera, el silencio se apoderó de la habitación. Arturo le tomó la mano. Estabas cansada, amor. Fue un día difícil, pero Marta sabía lo que veía, y supe que no estaba solo. Coleman se fue al mediodía. Prometió mantenerse en contacto. Dijo que el cuerpo de Helen sería entregado para un entierro digno. Arthur y Marta estaban nuevamente solos. Intentó convencerla para que saliera unas horas. Ve a la ciudad, respira aire diferente. Pero Marta se negó. No puedo dejarla sola aquí, dijo. Arturo frunció el ceño. Ya no está aquí, Marta. La policía se llevó los restos. Marta miró al suelo, al lugar donde Helen había sido enterrada durante décadas. Ella todavía está allí, dijo Marta en voz baja. Lo siento. Arturo no supo qué decir. Él la abrazó, y así permanecieron mucho tiempo. Pero cuando cayó la noche, todo cambió. Marta estaba en la cocina cuando lo escuchó. Pasos, pesado, lento, procedente del entresuelo. Ella se quedó helada. El cuchillo que sostenía cayó al fregadero. Arthur estaba afuera, buscando leña. Estaba sola. Los pasos continuaron, bajando las escaleras, un paso a la vez. Marta se volvió lentamente, y lo vio. Una figura en lo alto de las escaleras, alto, hombros anchos, cara cubierta de sombras, pero ella sabía quién era. Tomás dio otro paso hacia abajo, luego otro. Marta retrocedió, su corazón se aceleró. No eres real, susurró. La figura se detuvo, y luego habló. Ella era mía. La voz era profunda, lleno de rabia. Y la liberaste. Marta sintió lágrimas en los ojos. Ella nunca fue tuya, dijo con voz temblorosa pero firme. Tú la mataste. La figura dio otro paso. La madera crujió bajo su peso. Y ahora pagarás. La puerta se abrió con fuerza. Arthur entró corriendo. Vio a Marta acorralada. Vio la figura en las escaleras. Y por primera vez en 50 años de matrimonio, sintió verdadero terror. Pero no para él, para ella. Se colocó entre Marta y la figura. Si quieres a alguien, dijo Arthur con voz firme, primero tendrás que pasar por mí. La figura inclinó la cabeza y sonrió, una sonrisa sin vida, ninguna humanidad. Así será. Y todo se volvió oscuro. Arthur se despertó en el suelo. Le palpitaba la cabeza. Había sangre en su frente. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía adecuadamente. Marta, llamó con voz débil. Silencio. Se obligó a abrir los ojos. La visión era borrosa. Poco a poco la escena se fue aclarando. Marta estaba parada en el centro de la habitación, propiedad, mirando el entrepiso, y allí arriba, de pie en la oscuridad, estaba Thomas, o lo que quedó de ello. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. La piel se estiró sobre los huesos. Descendió lentamente, como si saboreara cada momento. Arthur intentó moverse, intentó comunicarse con Marta, pero sus piernas no obedecieron. «Marta, sal de ahí», gritó desesperado. Ella no se movió. Thomas se detuvo frente a ella. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. «No deberías haberte metido con eso», dijo con voz ronca. «Ella era mía, incluso muerto». Marta cerró los ojos, respiró hondo, y luego hizo algo que sorprendió a todos. Ella sonrió. «Estás equivocado», dijo, abriendo los ojos. «Ella nunca fue tuya». Thomas dio un paso atrás, confundido. «¿Qué dijiste?» Marta dio un paso adelante. «Helen nunca te perteneció, y lo sabes». La figura empezó a temblar. Pura ira emanaba de ella. Callarse la boca. Pero Marta continuó. «Por eso la mataste, ¿no? Porque ella te iba a dejar. Porque ella ya no te amaba». Arthur miró, sin entender. ¿De dónde sacaba Marta ese coraje? Tomás avanzó. Sus manos alcanzaron el cuello de Marta. Pero entonces sucedió algo. Una luz, suave, blanco, viniendo del suelo, del lugar exacto donde habían enterrado a Elena. La luz creció, tomó forma, y allí estaba ella. Elena. Ya no es una sombra, ya no es un susurro. Ella estaba allí, real, visible. Su vestido blanco brillaba, su largo cabello flotaba como bajo el agua, y sus ojos estaban fijos en Thomas. Se quedó helado. «Helen», susurró con la voz quebrada. Ella no dijo nada, simplemente caminé hacia él. Tomás retrocedió. Por primera vez había miedo en su rostro. «No, yo te amaba». Helen se detuvo. Él inclinó la cabeza y luego habló. Su voz era clara, firme. «El amor no duele, el amor no aprisiona, el amor no mata». Ella levantó la mano, lo señaló. «Nunca me amaste, tú me poseías». Tomás cayó de rodillas.
Las lágrimas corrían por el rostro muerto. Lo siento, por favor. Pero Helen no tuvo más piedad. Me quitaste todo. Mi vida, mi futuro, mi voz. Ella se acercó, tocó su cara. Y en ese toque, Arthur y Marta lo vieron todo. Flashback, la joven Elena, sonriente, embarazada, le mostró la prueba a Thomas. Esperaba alegría, pero explotó. ¿Crees que quiero un hijo ahora? ¿Estás loco? Ella trató de calmarlo. Dijeron que estarían bien, pero él no escuchó. Él la empujó. Ella cayó, y entonces cogió la pala. Marta se tapó la boca con la mano. Las lágrimas corrieron por su rostro. Estaba embarazada, murmuró. Arthur finalmente logró levantarse. Se apoyó contra la pared. Helen se alejó de Thomas. Miró a Marta. Gracias, dijo con una sonrisa triste, por darme voz nuevamente. Marta meneó la cabeza llorando. Merecías que te encontraran, tú y tu bebé. Helen se tocó el vientre. Allí brillaba una luz suave. Y entonces, por primera vez en 30 años, pareció en paz. Pero Tomás todavía estaba allí, de rodillas, enorme. Helen se volvió hacia él. Ahora vendrás conmigo, dijo. Tomás levantó la vista. Puro terror. No, por favor, no. Ella extendió su mano. No para descansar, a donde mereces estar. El suelo empezó a agrietarse. Debajo de las rodillas de Thomas la madera se abrió, y desde dentro llegó el calor. Fumar, gritos distantes. Thomas intentó arrastrarse hacia atrás, pero algo lo estaba atrayendo. Manos, decenas de ellos, saliendo de las grietas. ¡No! ¡Elena! ¡No! Pero ella se limitó a mirar, inexpresivo. Las manos lo agarraron, por los tobillos, por las muñecas, por el cuello, y lo arrastraron hacia abajo. Sus gritos resonaron por todo el granero, cada vez más distante, hasta que la madera se cerró, y silencio. Helen se volvió hacia Marta y Arthur. Ella sonrió, una sonrisa genuina. Tienes un amor raro, dijo. Cuídalo, protéjanse unos a otros. Marta tomó la mano de Arthur, apretó con fuerza. Vamos, prometió. Helen comenzó a desaparecer. Su forma se vuelve transparente. Y gracias por liberarme. La luz se apagó, y ella se fue. El granero ha vuelto a la normalidad. Silencioso, vacío. Solo quedaron Arthur y Marta. Él la abrazó. Ella enterró su rostro en su pecho, y lloraron. No por miedo, pero alivio. A la mañana siguiente Coleman regresó. Trajo documentos, registros antiguos. Encontramos algo, dijo, en las pertenencias de Thomas. Una carta, nunca enviado. Le entregó el papel amarillento a Marta. Lo leyó en voz alta. Elena, sé que nunca leerás esto, pero necesito escribir. Te amaba, a mi manera torcida y egoísta, pero me encantó. Y cuando dijiste que estabas embarazada, me asusté. Miedo a no ser lo suficientemente bueno. Miedo a perderte. Así que hice lo imperdonable. Y ahora vivo en el infierno que creé. Perdóname, o no. Merezco todo lo que viene. Arturo cerró los ojos. Él lo sabía, dijo. Desde el principio, él supo lo que hacía. Coleman asintió y optó por huir de la justicia humana. Por eso se ahorcó. Marta dobló la carta. Se lo devolvió a Coleman. Pero él no huyó de su justicia. Coleman miró al suelo, al lugar donde habían enterrado a Helena. No, estuvo de acuerdo. No se escapó. Se puso el sombrero. Helen será enterrada mañana, con honores, y con tu bebé. Marta volvió a sentir lágrimas en los ojos. ¿Podemos irnos?, preguntó ella. Coleman sonrió. Por supuesto, creo que a ella le gustaría. El entierro tuvo lugar una mañana de cielo azul. Asistió poca gente. Coleman, el sacerdote local, algunos curiosos de la ciudad, y Marta y Arturo se pararon ante el ataúd blanco, simple, valioso. El sacerdote habló del perdón, sobre el descanso eterno, sobre la justicia divina. Pero Marta apenas escuchó. Miró la lápida recién colocada. Helen Crowley y su hijo, por fin en paz. Arturo tomó su mano. Apretaba de vez en cuando, para recordarle que él estaba allí. Cuando todos se fueron, ellos se quedaron. ¿Crees que ya está bien?, preguntó Marta, en voz baja. Arthur miró hacia el cielo. Una suave brisa pasó a su lado. Sí, dijo. Creo que sí. Marta se arrodilló. Colocó una rosa blanca sobre la tierra fresca. Gracias por confiar en nosotros, susurró. Y entonces sucedió algo. La brisa se hizo más fuerte, más caliente. Y por un segundo Marta lo sintió. Un toque, luz, en tu hombro, como agradecimiento. Ella se levantó. Él sonrió entre lágrimas. Vámonos a casa, dijo Arthur. Ella estuvo de acuerdo. Y por primera vez en días, la palabra hogar no provocó miedo. 2 semanas después, el granero parecía diferente. Arthur había arreglado el techo, cierra los agujeros, pintó las paredes de blanco. Marta había plantado flores a su alrededor, rosas blancas, como los de la tumba. El lugar todavía era viejo, todavía crujía por la noche, pero no hubo más susurros, no había más sombras, solo silencio en Encia. Y descubrieron que el silencio podía ser pacífico. Una tarde, mientras Marta regaba las flores, un coche se detuvo en la carretera.
Una mujer joven bajó, pelo oscuro, ojos curiosos. «Disculpe», dijo acercándose. «¿Vives aquí?» Marta asintió. «Sí». «¿Por qué?» La mujer vaciló. «Mi nombre es Sara. Soy periodista. Estoy haciendo una historia sobre viejos casos resueltos y escuché sobre Helen Crowley». Arturo salió de la casa. Se secó las manos con un paño. «¿Qué quieres saber?», preguntó con cautela. Sara sacó una libreta de su bolso. «Dicen que encontraste el cuerpo, después de 30 años. ¿Cómo fue?». Marta y Arthur se miraron. Por un momento pensaron en contarlo todo. Los susurros, las apariciones, justicia definitiva. Pero entonces Marta sonrió. «Fue suerte», dijo simplemente. «Estábamos renovando y lo encontramos». Sara lo anotó. Parecía decepcionada. ¿Solo eso? Arthur puso su mano sobre el hombro de Marta. «A veces», dijo, «las respuestas más simples son las verdaderas». Sara miró a su alrededor, al granero, para las flores, para la pareja de ancianos que parecían tan completos. «¿No tienes miedo?», preguntó ella. «¿Vivir donde alguien murió?». Marta negó con la cabeza. «¿Miedo de qué?», dijo ella. «La persona que causó miedo ya no está aquí. Ahora solo hay paz». Sara cerró su cuaderno. «Creo que esa es la mejor respuesta que podría tener», dijo sonriendo. Ella le agradeció. Subí al auto y se fue. Arthur y Marta volvieron a entrar. Se sentaron a la mesita. Tomaron té. «¿Crees que lo hicimos bien?», preguntó Arturo. «¿No decir la verdad?». Marta pensó por un momento. «Creo que algunas verdades no es necesario decirlas», respondió ella. «Algunas verdades son solo nuestras». Arturo estuvo de acuerdo. Se quedaron allí, en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro, porque al final eso es lo que importa. No el granero, no el pasado, no los fantasmas, pero ellos, juntos. Esa noche, antes de irse a dormir, Marta se asomó a la ventana. La luna iluminó el campo. Las flores se balancearon suavemente, y allí, por solo un segundo, lo vio. Una figura, en blanco, parando entre las rosas. Elena. Ella no estaba triste, no estaba asustado. Ella simplemente estaba. Y luego levantó la mano. Él saludó. Marta le devolvió el saludo, y Elena desapareció. Esta vez, para siempre. Arthur roncó suavemente detrás de ella. Marta volvió a la cama. Se acostó a su lado. Apoyó la cabeza sobre su pecho. Oyó latir su corazón, fuerte, constante, vivo. «Te amo», susurró. Incluso mientras dormía, Arthur murmuró en respuesta: «Yo también te amo». Y en ese granero, que alguna vez había albergado tanto dolor, ahora solo había amor. Porque al final el amor siempre gana, siempre encuentra una manera, siempre permanece, incluso cuando todo lo demás desaparece. Sadía. Epílogo. 6 meses después, Coleman regresó al granero, pero esta vez no fue trabajo, fue social. Marta sirvió café. Arthur mostró las renovaciones que había realizado. El lugar estaba irreconocible. «Bienvenida, lleno de luz. Has transformado este lugar», dijo Coleman, impresionado. Arturo sonrió. «No fuimos nosotros», dijo. «Era Elena». Coleman frunció el ceño. «¿Cómo esto?». Marta se sentó al lado de Arthur. «Nos mostró que incluso en los lugares más oscuros», dijo, «siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo». Coleman asintió entendiendo. «Dejó entonces un legado». «Sí», asintió Arthur. Se fue. Hablaron durante horas, sobre la vida, sobre el pasado, sobre segundas oportunidades. Y cuando Coleman se fue, miró hacia atrás por última vez. El granero brillaba bajo el sol de la tarde, y juró haber visto, por un instante, una luz blanca en la ventana del entresuelo. Pero cuando él parpadeó, ella ya no estaba. Él sonrió, y siguió adelante. Marta y Arthur vivieron en el granero muchos años. Envejecieron juntos, se rieron juntos, lloraron juntos, y cuando finalmente llegó el momento de irse, ellos también se fueron juntos, de la mano, como siempre lo han sido. El granero se vendió años después, a otra familia, otro nuevo comienzo. Pero a veces, dicen los vecinos, en las noches de luna llena, puedes ver 3 figuras blancas en el campo, 2 tomados de la mano, uno al lado, solo observando, protector, porque algunos amores no terminan. A algunos les encanta cruzar el tiempo, y algunos lugares, por oscuros que hayan sido, pueden volverse sagrados cuando albergan el amor verdadero. No todos los lugares embrujados albergan maldad. Algunos solo guardan historias que necesitaban ser contadas. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede transformar hasta los lugares más oscuros? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque aquí cada historia tiene alma, y cada alma merece ser escuchada.